Muchas veces pensamos que esto del turismo organizado, con sus itinerarios perfectamente cuadrados, las reservas y los guías, es un invento súper moderno, ¿verdad? Algo que nació anteayer con la llegada de los trenes o los vuelos comerciales. Pero la realidad es muchísimo más fascinante. La operación turística es una evolución continua que empezó, literalmente, hace milenios. Hoy vamos a trazar esa línea de tiempo para entender de una vez por todas cómo pasamos de aquellos impresionantes viajes imperiales antiguos al turismo cultural que todos conocemos. Bueno, vamos al grano. Esta es la hoja de ruta que seguiremos en nuestro análisis de hoy. 1. Los pilares del viaje. 2. La logística del Imperio Romano. 3. Los monasterios y viajes medievales. 4. Pasaportes y expansión comercial. Y 5. El prestigio del Grand Tour. Empecemos por la sección 1, los pilares del viaje, conceptos fundamentales. A ver, la operación turística se define como un conjunto de actividades y procesos logísticos. Suena a término de manual, pero esta idea es vital porque demuestra que la organización de viajes empezó muchísimo antes de que alguien abriera la primera agencia a pie de calle. En la antigüedad, convertir un lugar cualquiera en un destino transitable requería una gestión brutal. Los viajes eran largos, puramente utilitarios y, seamos sinceros, bastante peligrosos. Sin embargo, ya existían formas muy tempranas de administración para hacerlos realidad. El punto clave aquí es que para que exista cualquier operación de viaje, da absolutamente igual el siglo del que estemos hablando, necesitamos 3 pilares fundamentales. Primero, una motivación clara. A lo largo de la historia esto ha sido de todo, desde el comercio en la ruta de la seda o la religión, hasta buscar la salud en unas termas o ir a la guerra. Segundo, una infraestructura mínima, ya sean caminos o sitios seguros donde dormir. Y tercero, la gestión logística para mover a la gente del punto A al punto B. Quedaos con este esquema mental en la cabeza porque es la llave para entender todo lo que viene ahora. Pasamos a la sección 2, la logística del Imperio Romano, la cima de la operación antigua. El Imperio Romano es el ejemplo perfecto. Ilustra brillantemente el altísimo nivel de sofisticación que se alcanzó en la antigüedad. Básicamente, cogieron esos 3 pilares y los perfeccionaron para fomentar el ocio. Crearon una red vial pavimentada inmensa, las famosas viae, que funcionaban como el eje logístico de todo el imperio. Levantaron atracciones colosales como anfiteatros y termas de aguas minerales. Y ojo a esto, desarrollaron desde tabernas sencillas hasta las llamadas mansiones, que eran alojamientos de muchísima calidad gestionados directamente por el Estado para funcionarios y gente acomodada. Vamos, el precursor directo de las cadenas hoteleras de hoy. La magnitud de lo que montaron era simplemente increíble. En plena Pax Romana y con unas leyes que de verdad garantizaban el orden, viajar por puro placer era el máximo símbolo de estatus. La gente se iba por salud, por motivos políticos o simplemente a pasar el rato a sitios como Pompeya. Y atención, que ya compraban souvenirs, vasos de cristal grabados con los monumentos de la zona. Además, usaban mapas y guías súper detalladas, como la célebre Tábula Peutingeriana. Todo dentro de una red gigantesca, hipersegura y controlada por un Estado súper organizado. Vamos a la sección 3, monasterios y viajes medievales, la fe como motor del viaje. Pero claro, llegamos al año 467 y ¡pum!, ocurre un giro histórico tremendo con la caída del Imperio Romano de Occidente. El contraste es brutal. Si Roma era sinónimo de vías seguras, ocio y hoteles respaldados por el Estado, la Edad Media le da la vuelta a todo el tablero. Las carreteras se caen a pedazos, los asaltos están a la orden del día y las enfermedades no dan tregua. Viajar por placer desaparece de golpe porque es carísimo y una locura de peligroso. Entonces, al hundirse esa infraestructura estatal, surge un sistema completamente nuevo, donde la fe se convierte en el único motor lo suficientemente fuerte como para que alguien decida jugarse la vida y recorrer kilómetros hacia Jerusalén o Santiago de Compostela. Y aquí es donde la historia se pone alucinante. Como no hay un Estado que proteja a nadie, ¿quién asume el papel de operador logístico? Pues la Iglesia Católica. Las órdenes monásticas y de caballería se transforman, a efectos prácticos, en la nueva red de servicios turísticos. Por un lado tienes a las órdenes militares, como los templarios, haciendo de escoltas en rutas plagadas de bandidos. Y por otro, los monasterios operan como hospitales y albergues, con monjes ofreciendo refugio y comida totalmente gratis. Es decir, estamos viendo nacer a la primera gran organización sin ánimo de lucro operando viajes masivos de peregrinación. Seguimos con la sección 4, pasaportes y expansión comercial. El mundo se conecta. Entramos de lleno en la Edad Moderna y el viaje deja de ser solo una cuestión de supervivencia espiritual. Figuras históricas como Cristóbal Colón, Vasco da Gama o Magallanes cambian por completo las motivaciones del viajero. De repente se abren unas rutas marítimas inmensas entre continentes y el mapa del mundo se dispara.
El comercio internacional empieza a exigir viajes diplomáticos y de negocios, y por primera vez en mucho tiempo, el desplazamiento vuelve a tener ese toque de aventura, de aprendizaje y fundamentalmente un peso económico a escala global. Claro, con este boom comercial y tanta gente cruzando fronteras como nunca antes, los estados tienen que volver a intervenir. Y aquí es donde nacen los primeros pasaportes y licencias, básicamente para poner un poco de orden y garantizar la seguridad por tierra y por mar. Gracias a esta regulación, a esta burocracia, viajar deja de ser una aventura impredecible donde te juegas el cuello para volver a ser una actividad estructurada y, lo más importante, predecible. Y llegamos a la sección 5, el prestigio del Grand Tour, educación y élite. Aquí entramos en la pura esencia del famosísimo Grand Tour. Jóvenes aristócratas, sobre todo británicos, pero también del resto de Europa, se lanzaban a hacer viajes larguísimos en carruaje por el continente. Era como su gran rito de paso, el broche de oro a su educación. Ya no viajaban por fervor religioso o para vender especias, lo hacían para empaparse de cultura, estudiar arte, aprender idiomas y hacer networking, contactos que serían vitales para su futuro. Y claro, había que dar cobijo a toda esta juventud noble, lo que obligó a mejorar muchísimo las posadas y plantó, de forma literal, la semilla de la industria hotelera moderna y profesional. El impacto de esto en la geografía europea fue bestial. Ciudades como París, que ya apuntaba maneras de gran capital, o Venecia, con su arquitectura alucinante, junto con Roma o Florencia, se consolidaron como auténticos polos magnéticos. Así nacieron los primeros itinerarios turísticos planificados. La gente sabía perfectamente de antemano qué monumentos había que visitar sí o sí y qué tipo de vida de teatro y de corte tenían que experimentar. Este patrón tan bien estructurado y predecible es la verdadera cuna del turismo cultural que consumimos hoy en día. Y bueno, para cerrar este análisis, me gustaría dejar una reflexión sobre la mesa. ¿No resulta fascinante plantearse que el turismo de masas actual es, en el fondo, la misma infraestructura logística de las vías romanas y la red de hospitalidad de los monasterios medievales, pero a lo bestia y con tecnología moderna? La gestión de los viajes no se inventó ayer por la mañana, ha sido un esfuerzo humano continuo, súper complejo y apasionante a lo largo de milenios. En fin, nos vemos en nuestra próxima exploración.